¿Cómo estás, Viviana? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Bueno, perfectamente. Hoy una consigna podría ser ¿cuántos colores tiene el bellísimo vestido de Viviana Ruggiero? Yo tengo otra. ¿A cuál? Porque hoy estamos de cumpleaños. Sí, en todas las exactamente, voces. sí. Podría ser también adivinar la edad del cumpleañero, por ejemplo. Tienes razón. Bueno, tenemos varios asuntos para tratar hoy en esta edición especial de Todas las Voces. Una tiene que ver con una discusión cíclica. Cada tanto se renueva lo de la renta básica universal. Y hay, fíjate vos, este es para el cumpleañeros, de pronto un buen tema, hay una red de renta básica universal a nivel de la Universidad de la República que nombran a Friedman, a Keynes, por ejemplo. Así que vamos a estar hablando de ese tema en los próximos minutos aquí en Todas las Voces. También vamos a hablar del INEFOP, una herramienta que sirve para capacitar el trabajo o es un barril sin fondo de dinero. Este es un poco el disparador para entrevistar a quien ahora está al frente del INEFOP. ¿Cuáles serán los objetivos para los próximos años? Bueno, y está planteado esto de los argentinos regresando a aquellas... regresando, ¿no? Porque en definitiva lo que queremos es que regresen a Punta del Este, pero el presidente de la calle quiere ir un poco más allá y quieren que se instalen en Uruguay. Allí hay como cierta controversia, pero si les parece, para ir rápido, vayamos a este repaso de algunos comentarios en los medios argentinos sobre esta idea del presidente de la calle Pou. Da la impresión de que el Uruguay se quiere convertir en la Miami que fue para los venezolanos. La verdad, te obligan a irte. Si cada vez van a poner más impuestos, si cada vez van a impedir que contraste gente, si cada vez van a poner más cosas sobre la gente, te impiden quedarte. Hay que cruzar un río nada más. Claro. Uruguay flexibilizó los requisitos para que los argentinos o los extranjeros en general pudieran obtener la residencia fiscal en el país. Lo que quiere Uruguay es lo que vos decías recién. Lluvia de inversiones de argentinos. Vos, si venís a Uruguay solamente 60 días... Ya podés pedir y solicitar la residencia fiscal. Antes tenías que estar medio año. Uruguay por 10 años no tenés que pagar un montón de cosas, Claro, si te radicás. Hay incentivos, claro. Claro. Ellos dan incentivos porque acá te lo sacan. El punto es que hay una gran cantidad de argentinos que está yéndose del país porque ve que sus patrimonios están siendo, entre comillas, atacados por una serie de impuestos que se vuelven confiscatorios. Uruguay tiene una seguridad jurídica muy fuerte para lo que es Latinoamérica, muy fuerte. Ni el gobierno uruguayo ni el gobierno argentino tienen interés en que esto sea un dibujo fiscal. Hay una realidad. Mientras vos tengas bienes en Argentina, tenés que seguir pagando en la Argentina. Vas a tener una doble imposición. La verdad que mudar una oficina a Montevideo es muy sencillo. Entonces, somos uruguayos. Bueno, hasta ahí algunos de los comentarios. Hay algunos aspectos casi, diríamos, anecdóticos. ¿Qué sucede? Uno puede llegar a radicar fiscalmente sus negocios, sus propiedades, sus inversiones en Uruguay, donde la AFIP, o sea, lo que es la DGI en Argentina, detecte que seguís siendo hincha de Boca, River, San Lorenzo o lo que sea, van a asumir que seguís viviendo allí. No todo es tan sencillo, ni todo es tan lineal. Vamos a hablar con nuestro panel y además con invitados especiales vía Zoom. Pero queremos saludar al hombre del cumpleaños. Por supuesto, Conrado, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias, Daniel. Fíjate vos que cuando el glorioso Partido Nacional cumplía 100 años, nacía Conrado. ¡No! Es un fanático desde la cuna. Soy lejos el más viejo que está acá en la vuelta. Pero no tanto. Pero no tanto. Ahora, qué feliz coincidencia, ¿no? Para ti. Sí, en realidad lo festejo yo hace mucho más años que el Partido Nacional, que hurgó en los antecedentes de la Constitución a partir de la batalla de Carpintería en 1836 y comenzó en los últimos años a celebrarlo. Yo milité en el Partido Nacional en mis años mozos y nunca coincidía con mi cumpleaños. Ajá. Bueno, partido fuerte, Fito. Hoy celebra uno de ellos, de los fundacionales, como se llaman, el Partido Nacional, en un contexto político distinto que también está asumiendo como una novedad. Y sí, porque a los blancos les toca cada tanto, ¿no, Connie? Gobernar les toca muy cada tanto. Es muy esporádico, pero... Es así. Cada 30 años. Los propios blancos dicen cada 30 años nos toca gobernar, dicen los blancos. Pero se saluda al adversario, ¿no? No hay duda, desde el punto de vista... Yo siempre digo que el Uruguay tiene los partidos políticos, entre los partidos políticos más viejos del mundo, en términos generales. Y bueno, en mi interpretación histórica, además, ¿está bien? Yo hubiera sido miembro del Partido Nacional en el siglo XIX,
Hubiera sido ballista a principios del siglo XX y hoy soy frente amplista. Así que tengo una lectura desde el punto de vista histórico en lo que tiene que ver con la conmemoración del Partido Nacional y lo que fue el Partido Nacional en el siglo XIX, que siempre la he bien valorado. Antes de comenzar con los temas que tenemos para hoy ha sido tema qué pasó con la carta de renuncia del ex ministro de Defensa Jorge Menéndez. Y usted, Bayardi, asumió después que él renunció, ¿no? ¿Qué pasó con esa carta? Él eleva una carta. Y ubiquémonos, Jorge estaba ya en una situación crítica desde el punto de vista de su enfermedad. Él manda un borrador de la carta, por la información que yo tengo, yo no estaba en el ministerio en ese momento, el 1 de abril a la Secretaría, para que la Secretaría con el borrador se la redactara en una hoja del Ministerio de Defensa. La Secretaría se la redacta, se la reenvían por mail a Durazno y él la firma y vuelve esa carta escaneada. Esa carta es recibida en el Ministerio de Defensa, el mail, y es entregado en la Secretaría de la Presidencia. ¿Pero eso le dijeron, Pepe, o lo vio usted? ¿Cómo? ¿Le dijeron eso? No, la reconstrucción que tuve que hacer a punto de partida es lo que sucede con la carta. Porque la carta la está pidiendo la Comisión de Constitución, Legislación y Código del Senado, que está atendiendo el tema del desafuero de Guido Menéndez. Esa carta salió en las redes, la consigue cualquiera en la prensa. Esa carta, el ministro Menéndez era ministro en licencia, no era, estaba el ministro interino Montiel en ese momento, y cuando llega la carta es entregada a la Secretaría Privada del Presidente. Es entregada el 1 de abril y el 4 de abril, en realidad hay una resolución de la Presidencia que, dada la carta, no me acuerdo cómo dice, pero dada la nota de renuncia del ministro Menéndez, se acepta la renuncia el 4 de abril. O sea, debería estar en presidencia. Debería estar en la Secretaría Privada del presidente Vázquez porque fue dirigida en forma privada, más allá de que fue redactada y figura abajo en la nota que está hecha pública, qué funcionarias la redactaron, fue entregada personalmente a la Secretaría Privada del Presidente. No tuvo número de nota salida del Ministerio porque no estaba en ejercicio del Ministerio. Estaba... Bueno, pero es interesante ese apunte porque no conocemos en detalle el funcionamiento de los organismos vinculados a la presidencia. Hay una secretaría privada del presidente de la República y allí debería estar la carta. Sí, Conrado, sobre esto. Digo, tengamos en cuenta que el llamar secretaría privada no quiere decir que las misivas, notas, reuniones, etcétera, que celebre el pueden ser eventualmente reservadas, pero son del archivo documental de la Nación. No es la carta de una novia del liceo que le escribe al presidente, no. Esto, digamos, un ministro que no estaba efectivamente en funciones le escribe, eso tiene que estar en el archivo de la presidencia en principio. Como aquello del poncho, pero la carta no aparece. Del presidencia tiene que estar, no en el ministerio. Bueno, porque está invocado en una resolución después de la presidencia cuando acepta la renuncia. Pues no la encuentra. No la encuentra, la carta no aparece. Bien. Bayardi, si usted fuera argentino, ya que hoy se puso en la posición de ser blanco en el siglo XIX, después ser... Bueno, si no me vengo a pelear en historia, también creo que en realidad la Constitución argentina para los argentinos no nació en Tucumán, nació en Purificación. Ajá. Así que si me pusiera a pelear con los argentinos, tendría para pelear. Sí. Pero bueno, si me pusiera argentino... En realidad la Constitución argentina... de la República Argentina es de 1853 y está inspirada en el esclarecido pensamiento de Alberdi. De modo que antes eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, los que se reunieron en Tucumán, y es otra historia. Y la Constitución uruguaya solo empieza en la Constitución de 1830. Ustedes saben, yo soy Hughes Álvarez y mi tatarabuelo, es decir, el abuelo de mi abuelo, fue constituyente del 30 y había nacido en San Isidro, en Buenos Aires, don Julián Álvarez. Bien, sigo con este ejercicio de imaginación, Pepe. Asumamos que usted está viviendo en la República Argentina, que siente que seguramente por las decisiones del gobierno, la propia situación económica, las cuestiones no van a funcionar como usted espera, y hay un presidente vecino cerquita, cruzando el río, que le está convocando, que lo está invitando a radicar sus inversiones aquí y su domicilio fiscal acá. ¿Cómo lo toma?
Bueno, agradecería la invitación del presidente, pero si voy a trasladar mi dominio fiscal para evadir impuestos, en realidad no lo haría, porque no evado impuestos. ¿Está bien? Entonces, en realidad es un problema. Pero la invitación de la calle es a evadir impuestos. En realidad, cuando yo voy a instalar la residencia fiscal y disminuyo las exigencias de la residencia fiscal que tenía con anterioridad, y voy a obtener la residencia fiscal por más que tenga una propiedad que puede rondar los $400.000, que es lo que se está planteando más o menos para residencia fiscal, ¿está bien? Estoy variando la condición de la residencia fiscal que estaba presuponiendo una inversión como 6 veces mayor para que yo la pudiera obtener. Entonces, yo no sé si la intención ha sido esa, pero a la respuesta suya, si en realidad yo fuera argentino y me ofrecieran trasladar la residencia fiscal, si lo fuera a hacer para evadir y fuera argentino, no lo haría. Confusión mayúscula tiene el doctor. Él es intensivista, no tengo por qué criticarlo, ¿no? Pero es una confusión espantosa. No es evasión fiscal. El delito de evasión fiscal que está en nuestro Código Tributario, obra de la dictadura de los 70, pero de la inspiración y de la gestión de una comisión extraordinaria que presidía el maestro Ramón Valdés Costa, establece el delito de evasión, que es un procedimiento mediante el cual uno induce a engaño a las autoridades tributarias. De lo que se trata cuando se facilitan las condiciones para estar en alguna circunscripción, digamos, de país o territorio, se llama elusión, que es la habilidad que tienen los punteros para esquivar a los marcadores laterales. Lo eludió. Entonces, si el Uruguay propone unas normas que están completamente dentro del marco de las normas admitidas y aprobadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es el gran grupo de vigilancia de las capacidades tributarias de los países desarrollados del mundo, esto no es evasión. Y además, los que como yo detestamos el gasto del Estado, lo que hagamos legítimamente, y yo lo he hecho siempre que he podido con la modestia de mis ingresos, es eludir, es decir, no tributar aquellas cosas que no quiero tributar. En el Uruguay teníamos además el principio de la fuente. Si por lo tanto, solo que tributábamos lo que ganábamos en el Uruguay y nada de lo del exterior. Bien. Después vino el Frente Amplio y nos hizo pelota y salió con el régimen. Después quiero preguntarte si todos pensaran como vos, ¿no? ¿Cómo se sostiene el Estado? Es que no tiene que haber Estado. No tiene que haber por Estado, eso mismo, ahora nos vamos a entender la bendición. A ver, déjeme una palabra nomás. Lo de CONIC no tiene que haber Estado. Fíjense, ¿cómo se llaman los lugares donde no hay impuestos? Hay pilas de lugares en el mundo que no hay impuestos. ¿Cómo se llaman? Paraíso. Paraíso. Es decir, ¿por qué 2.000 años de formación judeo-cristiana? Vos querés un paraíso fiscal. Nos habla del paraíso, el lugar a donde vamos los seres humanos que actuamos Connie. bien y resulta que no podemos. Este título tuyo da para otro programa, ¿no? Especial. No, capaz que está bueno antes aclarar también qué es lo que cambió, ¿no? Antes de ir al contacto, lo que hay es un decreto que está vigente a partir del 1 de julio, que lo que hace es bajar justamente los requisitos para que los extranjeros obtengan la residencia fiscal en Uruguay. Desde el 1 de julio el monto del patrimonio necesario para obtener la residencia fiscal pasó de $1.7 millones a 377.000. Claro. O sea, la baja es importante, ¿no? Y también la residencia fiscal se puede obtener con una inversión directa o indirecta de $1.6 millones de dólares, más o menos. Hoy es de 4 millones. Claro, de todos modos hay otras complejidades porque allí hay algunas discrepancias. Aún estuve consultando a estudios jurídicos importantes de nota, de nivel, y ellos todavía no lo tienen del todo claro, y también a algunos desarrollistas e inversores del sector inmobiliario, porque parece que el foco está ahí. Pero nos vamos ahora al contacto con Carolina Amoroso, es periodista de nuestro canal aliado TN en Buenos Aires. Carolina, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, un placer saludarlos a ustedes y un saludo para todo Uruguay. ¿Querés venir a Uruguay? Bueno, te diría que se produjo un fenómeno muy particular, ¿no? En el último tiempo, también muy fogoneado por el impacto que ha tenido
la serie de entrevistas que dio el presidente Luis Lacalle Pou, ¿no? Respecto de la apertura de Uruguay a extranjeros, entre ellos argentinos, pero él fue muy claro en decir que aludía a cualquier extranjero que quisiera encontrar un destino o un futuro posible en Uruguay. Pero esto se condice en la Argentina, o mejor dicho, coexiste en tiempo y espacio en la Argentina, y digo en tiempo y espacio cerca, con mayores regulaciones, por ejemplo, para el teletrabajo. Es una realidad la ley de teletrabajo, lo cual impacta mucho en lo que se conoce como la economía del conocimiento, las empresas de tecnología, y ciertas dudas que hay sobre el futuro económico de la Argentina, dado los grandes flagelos que atraviesan no solo a la macroeconomía argentina, sino también al bolsillo de la gente y a la cotidianeidad de la gente con todos los temas derivados. Entonces, por un lado tenemos, y los escuchaba muy atentamente, una baja en los requisitos para las empresas que al mismo tiempo encuentran más regulaciones en un país hiperregulado como la Argentina, y para los individuos o para las familias un contexto de muchísima incertidumbre. Así que te diría que el combo hace que de repente algunos argentinos estén viendo a mucha curiosidad, ¿no? Claro. ¿Y ustedes han notado allí, a nivel del empresariado, o de por allí algún perfil en particular, mayor interés en venir a Uruguay? ¿Eso lo han percibido? Mira, se percibe por el momento, yo incluso he estado en contacto, analicé un poco el fenómeno también a partir de cómo ha sido la gestión de la pandemia para ustedes y para nosotros. Igual, digamos, creo que es un contexto en el que todos son cautelosos y nadie puede cantar victoria, sobre todo entendiendo la realidad de nuestra región, pero a partir de que empezamos a ver informalmente crecimientos en consultas de real estate en Uruguay o crecimientos, por ejemplo, en consultas en colegios, teníamos ese dato, empezamos a ver quiénes eran los que estaban averiguando por esto. Sí. Y te diría que yo miraría muy de cerca a las empresas, entre comillas, inalámbricas, ¿no? Las empresas pequeñas o los pequeños emprendimientos que están surgiendo en buena medida de estas nuevas industrias, ¿no? Como lo que te decía, la economía del conocimiento, y también mucha población del conglomerado urbano más poblado de la Argentina, conocido como el AMBA, ¿no? que comprende a la ciudad de Buenos Aires, pero buena parte del conurbano bonaerense, que no solamente está muy golpeado por la pandemia del COVID-19, sino que además está viendo cómo hace estragos la situación económica, ¿no? Con una inflación que nosotros les decimos los dígitos a ustedes y ustedes no lo pueden creer, ¿no? Porque tenemos mensualmente lo que ustedes pueden llegar a registrar poco más que en un año, o seguro Paraguay en un año. No solamente se suma la situación económica y la situación sanitaria, sino, y pensando también más en una cuestión cotidiana y que ha sido una preocupación central para los argentinos, sobre todo en el conurbano bonaerense, el tema de la seguridad. La inseguridad está escalando mucho, con mucha violencia en los delitos, y te diría que esto está también acentuando el interés que genera, por ejemplo, un destino como Uruguay, ¿no? Bien, Carolina, a propósito de lo que decías, hoy estuve en algunas consultas con estudios jurídicos de alto perfil, y precisamente, ¿quiénes están preguntando o quiénes son aquellos que más preguntan? Jóvenes que tienen empresas de servicios de software porque pueden brindar fácilmente el servicio desde aquí. Profesionales que quieren revalidar sus títulos acá. Por ejemplo, veteranos con la vida hecha que planean visitar con frecuencia a sus nietos en Argentina. Conclusión, dice este estudio, no es tan sencillo sacar eficazmente la residencia fiscal, pero un número significativo y creciente está considerando venirse. Ahora, ¿qué dicen estos profesionales? Que el gobierno argentino está mirando con lupa estos movimientos. Y decía, por ejemplo, este abogado, si por ejemplo se vienen a Uruguay con toda la familia, se instalan, pero se olvidan de darse de baja como socio de un club de fútbol, todos sabemos lo que es el fútbol en Argentina también, se presume por parte de la AFIP que sigue radicado en Argentina. O sea, la lupa de Alberto Fernández está allí. Sí, bueno, sin dudas. Además, vos pensá esto, ¿no? La Argentina tiene un gasto público en aumento, más en el contexto de la pandemia y en el contexto de la asistencia monumental que está teniendo que dar el gobierno. Estamos hablando del ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos y los ATP, ¿no? Esta ayuda para que las pymes puedan pagar los salarios. Es una ayuda parcial del gobierno, pero esto está permitiendo que algunas empresas directamente no sufran un golpe total ya casi en la línea de flotación.
Y toda esta asistencia está financiada en buena medida por la emisión monetaria. ¿Vos sabés lo que quiere decir emisión monetaria, sobre todo en un contexto inflacionario como el argentino? Sí. Con lo cual, para la otra manera, digamos, de dinero, de que el Estado se haga del dinero para seguir solventando estos paquetes de emergencia y de asistencia, es a través de la recaudación. Con lo cual es difícil que se escape alguna cuestión que tenga que ver, o que se le escape en este contexto al gobierno alguna cuestión que tenga que ver con lo impositivo y con la necesidad de aumentar la recaudación en este contexto, ¿no? Por supuesto, esto en la Argentina genera muchísima resistencia, sobre todo por parte de la clase media que dice: estoy ahogada, no puedo más, y todavía empieza a rumorearse que puede haber algún tipo de suba impositiva, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la realidad de la Argentina hace pensar que es difícil que al gobierno se le escape alguien que tenga que pagar o que tributarle al Estado algo, sobre todo cuando está tan ávido y tan necesitado de ingresos. Ahora, tampoco entonces se vislumbra ninguna medida como para intentar retenerlos, aquellos que se quieran ir o que estén pensando en irse. Bueno, hay que ver, ¿no? Aquí en la Argentina se habla mucho de cuál es el plan, ¿no? ¿Cuál es el plan económico? Me parece que las negociaciones de la deuda, o mejor dicho, esta especie de luz verde que hubo, sobre todo la semana pasada, en las negociaciones de la deuda argentina, hace que se despeje o empiece a despejarse una variable que al gobierno lo tenía un poco atado de pies y manos en cuanto a la posibilidad de presentar un plan económico. Claro. Ahora llegó el momento de la verdad. Ahora llegó el momento de que el gobierno le dé a los actores claves del sector, de los distintos sectores productivos, los mensajes que tiene que darles, no solo para retener a estas empresas, para atraer eventualmente inversiones, que es ese horizonte al que aspiran todos los gobiernos, ese famoso segundo semestre de Mauricio Macri que nunca llegaba, y finalmente para lograr retener también a jóvenes profesionales, que te diría ahí hay una deuda pendiente de la Argentina, quizás en el sector energético, el proyecto de Vaca Muerta, este mega yacimiento de no convencionales, de gas y petróleo no convencional, logró atraer muchos profesionales que de otra manera estarían en el exterior haciendo carrera, pero te diría que hoy la Argentina también debería estar mandándoles a través de su plan económico un mensaje de incentivo para que esos profesionales permanezcan en el país. Si no, empiezan a resultar muy atractivas, como bien decían ustedes, propuestas como las de Uruguay, donde además el contexto social o el tejido social parece estar bastante menos caldeado en términos económicos y, por supuesto, en términos de seguridad, que te repito, es una preocupación creciente para la Argentina. Bien. Claro. Muchas gracias, Carolina. En todo caso, queda simplemente una precisión en el cierre, ¿no? Porque hoy decíamos, compartíamos un resumen de algunos comentarios periodísticos en Argentina, y a escala ven a Uruguay hoy como se vio en su momento a Miami, ¿no? Un Miami cerquita. ¿Es algo de eso como concepto general? Sí, te diría que sí. Te repito, me parece que tuvo mucho impacto, sobre todo en ciertos sectores que se sienten más identificados con la oposición hoy en la Argentina. Tuvo mucho impacto el discurso del presidente Luis Lacalle Pou, valorizando algunas cosas que algunos sectores opositores están reclamando ahora en la Argentina, como las libertades individuales y demás. Eso jugó su rol, ¿no? Sobre todo en las últimas semanas, pero sí se está considerando, y mucho, sobre todo a medida que la economía y la cuestión de la seguridad le están ganando terreno a la cuestión sanitaria en las preocupaciones de la gente. Yo te sumaría también de inversión. El año pasado estuve en Paraguay haciendo una nota al respecto. Las perspectivas que puede ofrecer Paraguay, sobre todo para inversores y para capital argentino, dada también la buena salud de la macroeconomía paraguaya en los últimos años. Así que de repente esos Miami o esos horizontes, como lo trazas vos, o esos horizontes de tierra prometida, tanto por la tranquilidad como por las oportunidades de crecimiento económico, de crecimiento productivo, ahora empiezan a quedarnos más cerca, ¿no?, a los argentinos. Claro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Carolina Amoroso. Seguiremos en contacto más adelante, si te parece. A las órdenes aquí. Por supuesto, un placer hablar con ustedes y un saludo para todo Uruguay. Bueno, vamos a un brevísimo consejo y cambiamos de tema.
Los Caminos del Vino, 18 bodegas familiares, te invitan a visitarlas, degustar los mejores vinos y realizar múltiples paseos en familia. Hacé tu reserva. Tenemos un segundo tema planteado para esta noche. Sí, vamos con el INEFOP. Es una valiosa herramienta para capacitar y para introducir a determinado perfil de personas en el mercado laboral, o es un barril sin fondo de dinero. Algo así se planteó este fin de semana en una entrevista con el nuevo director del INEFOP. Vamos a estar en contacto con él, hablando sobre todo también de cómo se vienen estos 5 años para el instituto, pero le damos la palabra al panel para que opine al principio. Sí, Connie, ¿vos cómo has seguido la gestión del INEFOP? Yo le voy a recordar a nuestros espectadores 2 datos. La ley que crea el Fondo de Reconversión Laboral es la ley de rendición de cuentas del año 1991, durante el gobierno de Lacalle. Creó ese fondo con 2 aportes, el de los trabajadores, muy pequeños, el 0,125%, es decir, un octavo de un 1% entre los trabajadores y los empresarios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de constituir un fondo que permitiera financiar precisamente lo que denomina la reconversión laboral de aquellas actividades que, por la evolución tecnológica y las circunstancias internacionales, determinaran que la gente perdiera su trabajo. Esta ley que tenía para administrar ese fondo una comisión honoraria de 3 miembros, 3 miembros honorarios de los cuales el director general era director de empleo del Ministerio de Trabajo. Es decir, tenía una estructura mínima, muy eficiente, y comenzó a recaudar y se fue juntando dinero, juntando dinero, juntando dinero. La puesta en funcionamiento de los cursos no anduvieron como se esperaba, y en el gobierno del doctor Vázquez se crea el INEFOP. Pésima solución, 8 directores, sueldos de directores de entes autónomos, los 8 representantes del Poder Ejecutivo, de las cámaras empresariales, del PIT-CNT, sueldos a granel, y en una comisión de 8 para administrar una cosa que tenía 3 honorarios, pero además le transfirieron el patrimonio que se había acumulado en 15 años del Fondo de Reconversión Laboral. Bueno, durante los años del comienzo del Fondo de Reconversión del INEFOP, lo administró Juan Manuel Rodríguez, fue bastante prudente y hizo las cosas bastante sensatas y cuidó la plata. Pero llegó el gobierno del año ya de Mujica, encargaron a un dirigente sindical mucho menos prudente y cuidadoso del dinero, y comenzó el relajo. Pero de un nivel que ya tengo un cuadrito recién terminado de los 6 últimos años. La recaudación del fondo anual es la misma siempre, más o menos 980 millones de pesos. En algún momento pasó de 1.000, el año pasado, año 19, caos del gobierno de Tabaré Vázquez, cayó a 844, eso era el BPS. En total, 980 millones de ingresos en el año 19, había tenido 1.087 en el 2014. Entonces, para vos, barril sin fondo. ¿Y qué hizo? ¿Cuánto había gastado en el 14, en pleno periodo de Pepe Mujica, que reventaban la guita y estaba Raulito en la ANCAP? Gastó en cursos 488 millones. ¿Sabe cuánto gastó el año pasado? Campaña política, 1.629 millones. Un escándalo. Ahora, hasta donde se sabe, también allí hay una distribución por partes, ¿no? A trabajadores, o sea, a sindicatos y a empresarios. No, eso es un inciso que es harina otro costal. Es todo... Pero tiene que ver con el INEFOP y con su funcionamiento y su estructura. Pero es el 10% de los gastos. Está muy bien, pero ¿sabes por qué te llevó a esto? Porque voy en algún momento a comentar algo de lo que dijo Marichu Urruzola respecto a esto que también coincide contigo, parece un barril sin fondo. Pepe Bayardi, ex ministro de Trabajo. A ver, sí. En realidad Juan Manuel Rodríguez lo tuvo hasta el 2015. O sea,
En realidad yo estaba de ministro de Trabajo y él estaba a la cabeza del INEFOP. En realidad el INEFOP pasó de dar más o menos aproximadamente 18.000 capacitaciones que tenía en el periodo todavía 2014, a pasar el último año a 120.000 capacitaciones. Y esto tiene que ver con dos cosas. Una, con el tema de que la crisis hizo eclosión o se manifestó de manera muy fuerte a partir del 2014 y del 2015. Este es un órgano tripartito, como decía Conrado, ¿está bien?, cuyas decisiones en realidad se toman, en el 90% de los casos se han tomado de acuerdo tripartito entre trabajadores, entre empresarios y entre gobierno. Y no es una decisión que tome el ministro de Trabajo, como en el reportaje ese se aparenta deslizar. Y cuando nosotros analizamos el conjunto de las prestaciones que ha dado desde el punto de vista de la capacitación, el fondo ha bajado, se ha dicho que ha tenido déficit, no. Lo que se ha gastado en estos últimos periodos era parte de lo que tenía acumulado. Porque lo están haciendo pelota. No. En realidad, el fondo tenía un nivel de acumulación en todo el periodo en que no había tanto problema de empleo y empezó a llevar adelante el proceso de capacitación. En esos procesos de capacitación yo tengo 4 carillas de niveles de capacitaciones que han, acá tomadas, porque hoy nos enteramos del tema hoy de mañana, ¿está bien?, en distintos sectores de la actividad, sectores de trabajadores y sectores y colaboración o cooperación que se ha dado a sectores empresariales también. Y en ese sentido, yo digo, el fondo es obvio que cuando hay problemas de empleo, ¿está bien?, tiende a tener mucho más que gastar que cuando esos problemas de empleo no están presentes. Yo creo que ha sido un gran instrumento, sigue siendo un gran instrumento que ha permitido la reconversión laboral de distintos sectores de la actividad. Y voy a poner uno que el propio Secretariado Uruguayo de la Lana, en el año 2018, en 5 premiaciones que hace, 5 reconocimientos que hace, ha hecho al INEFOP el reconocimiento por el convenio que se tuvo con el Secretariado Uruguayo de la Lana, entre los 5, que permitió vincular y capacitar gente vinculada al sector. Probablemente algunos de los cuales, probablemente no lo tengo registrado porque no lo registré, ¿está bien?, haya tenido la oportunidad de viajar a España ahora a esquilar y haya mejorado desde el punto de vista sus ingresos. Entonces, el nivel de capacitación y de prestaciones que ha dado el INEFOP ha sido diverso en todo este periodo. Bien. No solo para capacitación, incluso ha aportado para que empresas pequeñas que quedaron diezmadas, como en Salto o en Dolores, hayan podido sobrevivir. Fito, ¿es un instrumento válido? Y sí, mirá, es tan válido que uno de mis libros favoritos, que conozco este libro gracias a Fernando Filgueira, hace muchos años atrás, estamos hablando del año 99 por ahí, cayó Fernando Filgueira, Instituto de Ciencia Política, y dijo, estoy leyendo este libro, está buenísimo. Se llama Partidos Políticos, Crecimiento e Igualdad, de un catalán, Carles Bosch. Es su tesis de doctorado, escrita en Harvard, mejor libro de economía política del año 96, etcétera, etcétera, etcétera. Él lo que dice es que cuando gobiernan los partidos socialdemócratas en el mundo, y hace un estudio estadístico 1960-1990, y un estudio en profundidad de Inglaterra, la Inglaterra de Thatcher y la España de Felipe González, cuando gobiernan los partidos socialdemócratas hacen cosas distintas de lo que hacen los partidos liberales una vez que le toca gobernar. Y usa 5 indicadores, y acá voy al punto, 5 indicadores para comprobar empíricamente la diferencia, ¿no? Uno es el qué pasa, qué hacen con el Estado, si el Estado crece o no crece, qué hacen con los impuestos a la renta, qué hacen con el gasto en educación, qué hacen con el gasto en inversión física y qué hacen con el gasto en reconversión laboral. Uno de los 5 indicadores que usa este libro, un librazo, es este. Los partidos socialdemócratas tienden a gastar más dinero, mucho más dinero en reconversión laboral que los partidos liberales, y eso tiene que ver con su propio electorado. Los partidos socialdemócratas cuidan a los trabajadores y se preocupan de que los trabajadores, cuando hay cambio productivo, cuando se renueva la producción, cuando cambian las industrias, cuando cambia el sistema productivo, puedan seguir trabajando. Bien, tenemos el contacto con, y ya vamos a ir contigo, con Pablo Darch, es el director ejecutivo de este programa del INEFOP, lo tenemos en línea y lo estamos viendo. Pablo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Bueno,
Vamos a recordar algunos aspectos vinculados al perfil de Darch, muy vinculado a lo tecnológico, ¿no? Y a la informática, a las ciencias aplicadas a la tecnología. Cuéntenos brevemente, porque ahora con este gobierno que asumió además el 1 de marzo, no hace ni tanto, tenemos que empezar a conocer un poco más a nuestras jerarquías. Cuéntenos, Pablo, sus antecedentes. Bueno, soy ingeniero, soy doctor en ingeniería por la Universidad de Stuttgart. Tengo un MBA, esa es la formación, digamos. Tengo mucho eco. Desde el punto de vista de mi experiencia, sobre todo en el ámbito más público, fui el primer director del programa de desarrollo tecnológico del Uruguay entre el año 2000 y 2003. Y después, quizá como otro dato así de más exposición pública, fui el director del programa PACPymes, que se ejecutó desde el Ministerio de Industria entre 2006 y 2009. ¿Dónde? Perdón. No, que políticamente integra el Partido Independiente, ¿no? Exacto. Sí, soy del Partido Independiente. Donde 2 más 2 tiene que dar 4 siempre, Pablo. En general sería bueno que sí. ¿Y qué está pasando en el INEFOP en atención a que ustedes están revisando los volúmenes presupuestales, las inversiones, si efectivamente se destinan los fondos a los cometidos para los que estuvo diseñado la institución? En fin, cerramos el balance hace una semana, se aprobó en el Consejo Directivo. El balance tiene una diferencia entre ingresos y egresos de 800 millones de pesos. Esta es una serie, digamos, de diferencias entre ingresos y egresos creciente. Y bueno, yo siempre comento, si seguimos en este ritmo de ejecución de fondos, básicamente mitad del 2021 se acaban las reservas que tiene todavía el instituto. O sea que se encontró con un panorama económico complicado, digamos. Digamos que el panorama económico todavía tiene reservas, pero sí no se puede hacer como si fuera un barril sin fondo. Bueno, precisamente hoy comenzábamos esta edición señalando eso, ¿no? Si se trata de una herramienta valiosa, poderosa, que parece que sí, que efectivamente resulta así, o barril sin fondo. Bueno, de pronto ni una cosa ni la otra. ¿Cuál debería ser el camino a transitarse de aquí en más? En atención a esto, ¿no? 800 millones de pesos de diferencias y la diferencia es creciente entre ingresos y egresos y si se sigue así no hay mucho futuro. Mire, yo creo que los 1000 y pico de millones esos que comentaba el contador Hughes recién, que ingresan anualmente por el Fondo de Reconversión Laboral, es una suma suficientemente importante como para hacer muchísimas cosas. Y probablemente sería bueno poder tener más dinero, pero yo creo que tenemos que centrarnos en una política que atienda esa restricción y que apunte a buscar las mejores capacitaciones para la gente que en este momento aproximadamente se calcula son más de 400.000 los uruguayos que están con problemas de empleo. Ahora, sí. No, que ¿por dónde entonces van a ir? Entiendo que van a haber algunos recortes. De hecho, en las últimas semanas se habló, por ejemplo, de bajar la cifra que se le paga a algunos estudiantes con determinadas capacidades por asistir a clase, ¿no? Por ejemplo, esa fue una de las decisiones que se conoció. No sé ahí cuál fue el argumento y en qué otros rubros piensan, bueno, bajar o recortar. El INEFOP ha ejecutado y tomado unas cuantas decisiones malas en el pasado reciente que han incrementado mucho los gastos. Yo, más que plantear cuáles van a ser los reportes, quiero contarles a los uruguayos algunas oportunidades que estamos abriendo, imaginando para
para trabajar hacia el futuro en este mundo de cambio tecnológico, de alto desempleo y de necesidad de reconvertirse. Una de las cosas que junto con trabajadores y empresarios nosotros detectamos como clave para el futuro del trabajo tiene que ver con lo que son las competencias transversales, ¿verdad? Es decir, el equivalente a el ser alfabeto hace 100 años. Las competencias transversales tienen que ver con competencias digitales, con competencias socioemocionales, como por ejemplo poder trabajar en equipo, y competencias cognitivas, como por ejemplo el razonamiento matemático, etc. Para eso, para aprender a trabajar en esas competencias, hicimos un convenio con Microsoft, que está disponible para 10.000 uruguayos que lo pueden acceder a través de www.microsoft.inefop.ui. Estos son instancias, oportunidades de capacitación para gente en seguro de desempleo, adquirir estas competencias digitales que son centrales hoy para el mercado de trabajo. Bien, ingeniero, sabe que estoy recibiendo, porque además Connie hablaba también, Bayardi y Fito, de esa configuración tripartita. Recibo un mensaje de una primera figura del PIT-CNT. Dice, el Fondo de Reconversión Laboral es contracíclico. Cuando hay mucho trabajo, entra mucho, se gasta menos. Cuando hay poco trabajo, entra menos y se gasta más. Hay que administrar bien. El tripartismo es muy importante. Pero después dice otra cosa. El gobierno está omiso hace años de aportar los fondos que tiene que aportar para el INEFOP. Debería comenzar a aportar. Lo mismo criticamos, dice este dirigente de primera línea del PIT-CNT, lo mismo criticamos bajo gobiernos del Frente Amplio. Y efectivamente me dice Bayardi que fue así, también así en Tecone. Sí, dame un minuto y cerramos. Es así efectivamente. ¿Cuál es la política que se va a seguir adelante en este concepto de tripartismo y en aportes gubernamentales? El aporte que el gobierno debería haber efectuado a fin de 2019, de acuerdo al balance, son 2.000 millones de pesos. Yo le agradezco al gobierno anterior el no haberlos aportado, porque siendo tan difícil de defender las decisiones de inversión que estuvo realizando el instituto durante todo el periodo anterior, la verdad que me parece que fue acertado mantener eso en la caja del Ministerio de Economía y Finanzas, y cuando constaten que hay realmente la necesidad de esos recursos, los viertan, ¿verdad? Bueno, tenemos que ir a esto de las imposiciones de la televisión en vivo. Pablo, le agradecemos muy especialmente, de pronto lo podemos invitar aquí a que nos visite en Telenoche para ampliar sobre estos conceptos, porque es realmente muy importante. Llama la atención, ¿no?, que usted celebre el hecho de que se hayan mantenido desde el gobierno anterior esos 2 millones de pesos. Pero lo hablamos más adelante, si le parece. Permítame, si tiene un segundo, quisiera invitar también a los uruguayos a utilizar un programa que tenemos con Coursera, que permite realizar cursos en línea de las principales universidades del mundo. A eso se accede a través de www.coursera.inefop.ui. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pablo. Hay otros comentarios de la gente además que maneja habitualmente información muy calificada. Dice, el punto es que el 83% de los cursos se dictan para empresas amigas. Bueno, vamos a seguir investigando esto. Momento de la pausa. Vamos a una pausa y luego hablaremos de renta básica. Bueno, seguimos adelante aquí en Todas las Voces, ya en el tramo final, a cuenta de hablar de este asunto en mucho más profundidad más adelante. En la Universidad de la República hay una información que se titula Renta Básica Universal, un nuevo pilar de protección social para dinamizar la economía. Y tenemos una entrevistada vía Zoom. Sí, de hecho, bueno, desde el PIT-CNT, desde el Instituto Cuesta Duarte se ha estado solicitando la renta básica y vamos a darle las buenas noches a Alejandra Picón, ella es economista justamente del Instituto Cuesta Duarte. ¿Cómo anda, Picón? Buenas noches. Buenas noches.
¿Por qué, se cree que efectivamente la renta básica universal es posible para Uruguay y es una buena herramienta? Bueno, en realidad desde la Central Sindical y el Instituto Cuesta Duarte, lo que estamos proponiendo en este contexto no es la idea de renta básica universal que se está manejando a nivel académico desde hace un tiempo y en los países desarrollados, sino más bien un ingreso transitorio de cara a esta emergencia. En verdad se le ha dado a llamar renta básica de emergencia, pero estamos proponiendo algo mucho menos ambicioso, que es un ingreso transitorio que permita a los hogares que se han visto más duramente afectados en este contexto de crisis económica para poder transitarla. Bien, claro. Alejandra, y dígame, ¿esto va en línea entonces con el planteo que hace el Frente Amplio ante las autoridades del gobierno? De hecho, estaba ponderado, era algo así por 3 o 4 meses para 300.000 familias, destinando un presupuesto aproximado de $200 millones. ¿Es esa misma línea? Sí, esa es un poco la idea. Nosotros estimamos que el costo de la propuesta que estamos haciendo es de unos $120 millones mensuales. Obviamente es un esfuerzo económico importante, es de aproximadamente 1/4 punto del producto anual, pero creemos que es un esfuerzo necesario para evitar, en definitiva, las consecuencias sobre el endeudamiento, la pobreza y la desigualdad que va a llevar esta crisis. Todo el mundo habla un poco de que la crisis va a ser una crisis en B, una fuerte caída de la actividad este año, que se recuperaría el año siguiente, pero hay que ver qué pasa en el medio con esa recuperación, si se van a recuperar todos los puestos de trabajo, si vamos a volver a tener los mismos indicadores sociales que habíamos alcanzado y que eran muy buenos en materia de pobreza y de desigualdad, o si todo eso se va a ver empeorado. Entonces nosotros esto lo estamos viendo como una inversión desde ese punto de vista. ¿Estos 120 millones en cuánto se traducirían para cada una de las personas que les llegara esta renta básica? Nosotros, ahí está. El ingreso, en primer lugar, es propuesto por hogar, no por persona. Ajá. Y nosotros lo estimamos en un salario mínimo nacional que actualmente está en unos 16.300 pesos. ¿Que complemente otras prestaciones? No, que sea en lugar de otras prestaciones, es decir, aquellos hogares que ya reciben transferencias a partir del MIDES o que ya tienen subsidios de desempleo, subsidios por enfermedad que no alcancen estos montos, justamente que se les complemente hasta llegar hasta este monto. A eso me refería. Perfecto. Sí. Bueno, Alejandra, quiere decir que ustedes están entendiendo que esto es algo circunstancial, que lo estiman en algo así como 2 o 3 meses, que es lo que en principio debería durar la emergencia sanitaria. En principio, sí, es verdad. Hay que ver qué es lo que pasa con la actividad económica y hay que ver qué es lo que pasa también con el mercado de trabajo, si responde tan rápidamente a la reactivación económica o no. Bien, está bien. Muchísimas gracias, Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte. Habría que cambiar entonces el gráfico. ¿Es viable la renta básica en Uruguay? Y cambiarla por, ¿es viable aplicar una renta básica circunstancial, acotada en el tiempo y por estos montos que ya están estimados, Conrado Hughes? No, viable es cualquier idea loca que se le ocurra a un instituto que trabaja para el PIT-CNT, que trabajó durante 15 años para el gobierno, y que ahora que hay un gobierno que está apretando todas las clavijas y que quiere controlar el gasto, van y decretan la alegría general y restricta, gastemos $120 millones, que es una papa, y se lo damos a los que no laburan. Ahora, todos los uruguayos que juntan el peso desde el salario mínimo nacional hasta los 20.000, 25.000 pesos, que son cientos de miles de compatriotas, y van a trabajar todos los días, se levantan a las 6 de la mañana, a esos a llorar al cuartito. Lo que le vamos a pagar es a unos que no laburan. Es una idea loca, hay que... Digamos, ya ni se habla, no se habla más. Loca aún en un contexto de emergencia como el actual. Pero es completamente loco, no tiene pies ni cabeza. Esas son las cosas que se le ocurren a los que no ponen la guita. Fito Berce.
Para mí no es una idea loca, es una idea perfectamente discutible. En España se aprobó hace unos meses atrás. Buen ejemplo, ¿no? Ha conseguido España. Pues se hace. La CEPAL lo propone, la CEPAL lo viene proponiendo y además lo propone como medida de transición hacia una renta básica universal. Son ideas, ¿sabes qué? Yo tiendo a pensar que la renta básica universal es un sueño hermoso. Amarracho. Un sueño hermoso, ganar pero que es sin laburar. imposible. Bueno, está bien, pero no sé, ponele. Pero ¿sabes qué? No creo que sea factible. Y este ingreso de emergencia, bueno, es algo que se está haciendo en algunas partes del mundo, lo propone una institución seria como la CEPAL, en el Uruguay lo propone el Frente, lo propone el Instituto Cuenta Duarte, es una buena idea para discutir. Bayardi. En realidad, he dicho que no voy a hacer balances hasta el año que viene. ¿Está claro? Si el año que viene estamos acá, me van a escuchar en los balances y creo que me voy, lamentablemente, a facturar algunas cosas. En realidad, la renta básica de emergencia, que no es la renta básica universal. La renta básica universal es otra discusión que se está dando en el mundo, pero que no es esta. La renta básica de emergencia, para mí, es la condición sine qua non, ¿está bien?, para que el país pueda salir adelante lo más rápido posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que no se deteriore el empleo, para que no se pierdan las pequeñas y medianas empresas que viven de lo que en este país es el 60% del producto, que es el consumo interno, para que se tenga la posibilidad de poder salir más rápido, se hace, en mi opinión, imprescindible el tema de la renta básica de emergencia, en este monto. ¿Está bien? Porque me temo que si nosotros diferimos, como hemos estado difiriendo, tomar decisiones de inversión en este momento, la salida va a ser más cruda desde el punto de vista social. Así como dije las primeras veces que tuvimos acá, hay una crisis sanitaria. Esa crisis sanitaria puede llevar a una crisis económica. Esa crisis económica puede llevar a una crisis social. ¿Está bien? No creo que el país entre en crisis política por la madurez de su sistema político. Aclaro, pero hay muchos lugares y muchos países que la crisis política también va a estar. No creo para el Uruguay, lo quiero decir por la madurez del sistema político, pero si no evitamos a través de esto la crisis económica y social, en realidad le va a costar mucho más al país salir y los costos van a ser mucho mayores. ¿Crees entonces que hasta ahora las decisiones que ha tomado el gobierno en cuanto a ayuda económica para los sectores más vulnerables es poco? Es el país que menos ha invertido en América Latina respecto a el tema de los esfuerzos. ¿Estás de acuerdo con el monto y el periodo que propone? Sí, a ver, yo hubiera dicho, no puedo estar por encima del salario mínimo nacional, porque entonces puede suceder lo que planteaba Conrado, ¿no? En realidad, si yo cobro el salario mínimo nacional y a alguien le da más de lo que yo cobro, en realidad me quedo en mi casa, ¿no? ¿Está bien? Pero creo que tiene que plantearse el salario mínimo nacional como vamos a dar un dato. Lo pintoresco de los anuncios agoreros es que lo están diciendo además hace 4 meses. Al quinto día entre el Frente y algunas instituciones de la sociedad civil estuvieron anunciando la catástrofe sin par y sin imposible chance de cambiar. Pero hoy en toda América del Sur el país, contra la opinión de CEPAL, el país que se supone que va a tener el menor decrecimiento de su producto, lo dijo el economista Alfi esta noche, es el Uruguay, que estima que va a tener entre 3 y 3,5%. Mientras tanto, nuestros vecinos pasan al galope el 10% y tenemos que escuchar que no va, y todo es porque gastamos poco. Si gastamos poco y estamos así, me parece que es la buena receta. Bien, un consejo nos estamos yendo, a ver. Para renovar el descanso de nuestros hijos, en el mes del niño, Paganini Rossi te propone colchón de espuma, garantía 3 años, recomendado hasta un peso de 80 kilos, capitoneado, 20 centímetros de alto, 6.990 pesos. Juego de sábanas y almohadas de regalo. Somier completo a 11.990 pesos y agregamos otro obsequio, el cubre colchón. Tarjetas hasta 10 pagos. WhatsApp 094-837-000. Nuestros colchones son de plancha entera de poliuretano, sin pegados. Paganini Rossi, tecnología y trayectoria.
Bueno, hay que decir que Conrado Hughes trajo la torta, que vamos a Se lo pedimos en el grupo de WhatsApp y cumplió. Vamos a decir eso por lo menos. Qué forma tan curiosa de celebrar tu cumpleaños, en este Bueno, año. uno se adapta a todo. Y además no es el primer cumpleaños que tengo al aire. Al aire, exactamente. Pero además ya tuviste como celebraciones en etapas, ¿no? Sí, señor. Ya tuve muchos. Llego destruido a mi casa, bueno. pero sin alcohol. Te están saludando en Twitter. Es verdad, todos tus fans. Varios fans. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Connie, a Fito y a Pepe Vallardi. El reencuentro el lunes. Será hasta el lunes. Chau, chau.